Entonces, bueno, en primer lugar, antes de entrar a las interpretaciones de lo referente al hemograma y los glóbulos blancos, tenemos que saber que, bueno, la serie blanca hace referencia a todos los glóbulos blancos. En general, lo que les mencionaba a las anteriores clases, hacer un conteo total de los glóbulos blancos que vemos a través de la cámara de Neubauer, e identificar los diferentes tipos de glóbulos blancos que también tenemos, ¿no? Entonces, un leucograma justamente nos indica hacer un conteo total de los leucocitos o glóbulos blancos para saber si a nivel general van dentro del rango normal, están por encima o están por debajo. Entonces, el leucograma, en primer lugar, número total de glóbulos blancos. Y en segundo lugar, nos va a indicar el porcentaje. Esto no se olviden, por favor, cuando hacemos un conteo total de glóbulos blancos, los tomamos en 1000, pero cuando hacemos la interpretación o la evaluación de los diferentes tipos de glóbulos blancos, es decir, neutrófilos, basófilos y demás, aquí ya no los trabajamos en número, sino que los trabajamos en porcentaje. Así que cualquier hemograma que ustedes vean, se van a dar cuenta. Te dice conteo de glóbulos blancos y te dirá, no sé, 18,000, 3,000, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a la parte de neutrófilos, basófilos y demás, ya te va a hablar de cuál es el valor normal, de 30% a 50%, de 1% a 3% y así sucesivamente. Así que en primer lugar, eso que quiero que lo tomen en consideración, que en un leucograma trabajamos el número total de glóbulos blancos y posteriormente en porcentaje trabajamos la cantidad de glóbulos blancos según el tipo que tenemos. A modo de recuerdo solamente, sabemos que existen 5 tipos de glóbulos blancos, aunque en el caso de aves y en el caso de reptiles hay algunas excepciones que las voy a mencionar y se las voy a mostrar con dibujitos y todo súper claro el día viernes. Pero en la mayoría de las especies vamos a tener 5 tipos de glóbulos blancos. ¿Y pues, por qué aquí hay 6? Porque, bueno, ustedes saben también que en la mayoría de las especies, los neutrófilos son los glóbulos blancos que se encuentran en mayor porcentaje, en la mayoría, pero no en todas. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Dentro de lo que vienen siendo los neutrófilos, siempre vamos a tener 2 tipos de neutrófilos. Los neutrófilos encallado o los neutrófilos, ay Dios mío, no me acuerdo, tienen otros 2 nombres más, el que siempre me acuerdo es el callado, en banda, también se lo conoce como, bueno, también se lo conoce como neutrófilos en banda, que van a ser los neutrófilos juveniles o los más inmaduros, y como en algún momento se los mencionaba en la clase de inmunología, son siempre los neutrófilos inmaduros o jóvenes los que son enviados en primer lugar al campo de batalla para que se enfrenten a las bacterias que están ingresando al cuerpo. Entonces, siempre los más jóvenes, los más inmaduros, son los que van a actuar en primer lugar en defensa del cuerpo. Y en segundo lugar vamos a tener los que están aquí arribita, que son los neutrófilos segmentados, que son la forma madura de los neutrófilos y que, bueno, su nombre ya lo dice, ya vienen segmentaditos, porque la diferencia va a ser que los inmaduros vemos que su núcleo está completo, está unido generalmente en forma de C, en forma de herradura, y bueno, siempre va a tener esta característica. Siempre, neutrófilos encallado o neutrófilos en banda, siempre tienen su núcleo completito. Y esos son los neutrófilos inmaduros. Y luego tenemos los maduros, que ya vemos que su núcleo ya está segmentado. Entonces estos ya son maduros o son los neutrófilos segmentados, que vemos que todo lo que estaba antes juntito, ahora está separado. Y los neutrófilos segmentados son los que van a ir a apoyar a la defensa del cuerpo. Recién cuando ven que estos inmaduros
ya han sido rebasados. Entonces ahí recién los maduros van a decir, bueno, ya nosotros iremos a hacer el trabajo. Entonces, en primer lugar, y en la mayoría de los animales, vemos que estos, los neutrófilos, son los que se van a encontrar en mayor número. Y son, bueno, los que se encargan de la defensa del cuerpo, principalmente frente al ataque de bacterias. Y dentro de sus funciones también está el empleo o el uso de la fagocitosis para poder digerir cualquier tipo de sustancia extraña. Luego tenemos, esto está en desorden, pero bueno. No, esto está en el orden en que se ve generalmente en el hemograma. Está bien. En segundo lugar vamos a tener los linfocitos, que son los segundos en número que se encuentran en la mayoría de los animales. Nuevamente les digo en la mayoría, no en todos. Los linfocitos, bueno, se van a caracterizar porque van a tener un núcleo, si se fijan bien, muy grande que ocupa casi toda la célula, es decir, vemos todas estas imágenes y vemos que el citoplasma está casi imperceptible porque el núcleo ocupa casi toda la célula. Entonces, los linfocitos sabemos que van a ser los que van a participar en lo que viene siendo la inmunidad adquirida, y que bueno, que tiene todo un procedimiento, y los linfocitos sabemos que tenemos los linfocitos T, tenemos los linfocitos B, tenemos los linfocitos que tienen un montón de funciones. Pero principalmente los linfocitos se van a ocupar de la defensa del cuerpo frente a virus y como parte de la inmunidad adquirida. Entonces, muchas veces podemos decir que cuando encontramos el número de neutrófilos muy aumentado, estamos suponiendo que el animal tiene una infección bacteriana y muy reciente, es como que recién está sucediendo todo eso, porque los neutrófilos son los primeros que van a ir a atacar. Mientras que si tenemos aumentado el número de linfocitos, estamos hablando de una infección más de tipo viral y de una infección que ya tiene un tiempito de avanzado, porque si los linfocitos ya se están manifestando es porque, bueno, ya hay la participación de anticuerpos, es decir, que ya ha pasado un montón de cosas en el cuerpo y recién se están manifestando. Entonces, eso por favor, tómenlo siempre a modo general, que el aumento de neutrófilos nos hace sospechar de infecciones bacterianas y de infecciones recientes, y el aumento de linfocitos nos hace pensar de infecciones virales y de infecciones un poquito más avanzadas. Esa va a ser como que una diferencia. Luego vamos a tener los monocitos. Los monocitos son los que, estos sí, en cualquier especie se encuentran en tercer lugar con respecto al porcentaje de todos los glóbulos blancos. Los monocitos, vamos a ver que igual tienen un núcleo bastante pronunciado, bastante grande, que ocupa gran parte de la célula también como tal. Pero si se fijan bien, el núcleo de los monocitos siempre tiene una forma muy irregular, a diferencia de los linfocitos, por ejemplo, que no será un círculo perfecto, pero tiene un poquito más de forma. Los neutrófilos tienen su formita de C o de herradura. En cambio aquí, siempre que veamos un núcleo que no le encontramos ninguna forma, ningún sentido absoluto, podemos decir que son monocitos. Los monocitos sabemos que van a ser la forma inmadura de lo que son los macrófagos, porque los monocitos son, en pocas palabras, los macrófagos que todavía se encuentran en el torrente sanguíneo. Pasan a llamarse macrófagos cuando salen del torrente sanguíneo y van a realizar sus funciones de fagocitosis y colaborar a los neutrófilos. Entonces, bueno, los monocitos, ya saben, tienen un núcleo que no tiene ningún sentido, así que cualquier glóbulo blanco que vean que el núcleo no tiene forma, lo anotan como monocito. Y bueno, su función principal, la fagocitosis. Y muchas veces vamos a encontrar de la mano aumento de los neutrófilos junto con el aumento de los monocitos. Generalmente esto va de la mano porque nos indica y nos confirma
que tenemos una infección reciente y casi en el 100% de los casos una infección de tipo bacteriano. Luego vamos a tener los eosinófilos, que van a ser los siguientes que se van a encontrar en número en todos los animales. No podemos diferenciar o podemos reconocer a un eosinófilo porque normalmente estos eosinófilos van a tener un núcleo bilobulado, solamente va a estar dividido aquí en dos. Y muchas veces los eosinófilos tienen una forma como si fueran alitas, un núcleo como si fueran un par de alitas. En algunos casos, bueno, no se nota tanto, pero en otros sí es bonito ver como si fuera una célula que tiene alitas ahí por dentro. Entonces, bueno, a este no le presten atención, es un poquito complicado, es un poquito que se sale de la regla. Pero cuando nosotros queremos identificar un eosinófilo en la muestrita que estamos viendo, siempre busquemos eso, un núcleo que está dividido en dos, o sea, que tenga una forma más clara o un poquito más distorsionada, pero siempre núcleo que veamos dividido en dos es un eosinófilo. ¿Cómo se puede diferenciar de un neutrófilo? Porque si se fijan acá, un neutrófilo segmentado no tiene solamente un núcleo dividido en dos, sino que vemos que está segmentado en varias partes, en dos, perdón, en tres, en cuatro, etcétera, etcétera. A veces sí nos juegan una mala pasada los neutrófilos y los eosinófilos, pero en la mayoría de los casos no vamos a tener mayor dificultad, porque como les digo, diferenciamos un eosinófilo, porque el núcleo solamente está dividido en dos, el neutrófilo segmentado está dividido en muchas partes más. La principal función de los eosinófilos, yo siempre se lo repito, es indicarnos de la presencia de una parasitosis en el cuerpo del animal y muchas veces como un efecto secundario, podemos decirlo, también nos indica un proceso alérgico, que puede ser generalmente alergia al ataque de los parásitos que está sufriendo este animal. Entonces, cuando vemos que los eosinófilos están aumentados en número, automáticamente pensamos de que ese animal tiene parásitos. Entonces, bueno, eso es lo que principal que nos va a indicar el tema de los eosinófilos. Y finalmente tenemos los basófilos, que son los que casi nunca vamos a alcanzar a observarlos en el microscopio. Por eso en cualquier hemograma, sea de un perro, sea de un ser humano, sea de un caballo, o sea de cualquier animal, el número normal o de referencia que se toma de los eosinófilos es de 0% hasta máximo 1%, porque normalmente no los encontramos, no los alcanzamos a ver en el microscopio. Esto por un lado porque su número es muy bajo, es muy reducido, y por el otro lado porque son muy sensibles a desfragmentarse o a depositarse en el fondo de la muestra que tengamos. Entonces es como que mientras estamos preparando nuestra muestrita, ya sea de un frotis o sea de el conteo en la cámara de Neubauer, hasta que estemos preparando todo, ya los basófilos que estaban por ahí han dicho adiós y ya no los vamos a observar en el microscopio, así que es muy raro que podamos observarlos. Y sí nos preocupa más bien cuando llegamos a observarlos en gran cantidad, porque quiere decir que evidentemente algo raro está sucediendo ahí. Pero bueno, en el caso de que llegáramos a observar un basófilo en nuestra muestra de sangre, estos se caracterizan porque si se fijan bien en toditas, prácticamente no tiene citoplasma, es como que su núcleo ocupa toda la célula, todavía más de lo que ocupa un linfocito. Y además tenemos que todo lo que viene siendo el núcleo, todo lo que viene siendo la célula, está recubierta de gránulos basófilos o que tiene preferencia por tinciones de tipo básico o basófilas, por eso es que reciben su nombre, que nos va a permitir diferenciar en cualquier momento de los linfocitos, porque si se fijan aquí, no se ven estos puntitos, solo los vamos a ver en los basófilos. Entonces, bueno, eso de esa manera se los puede reconocer en el microscopio.
Su función todavía no queda del todo claro, pero una de las principales funciones que se le da como interpretación en el hemograma va relacionado a los eosinófilos, porque cuando encontramos que el número de basófilos está muy aumentado, generalmente es porque los eosinófilos también están aumentados. Entonces, confirmamos de que ese animal o está padeciendo de una parasitosis o está teniendo una fuerte reacción alérgica. Entonces, generalmente en la interpretación de hemograma los consideramos mucho de la mano de los eosinófilos para confirmar algún tipo de diagnóstico. Entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos que recordar. Y bueno, siempre tener imágenes que nos ayuden a diferenciar, a asegurarnos de que lo que estamos viendo en el microscopio es un eosinófilo o es un neutrófilo o es un linfocito o qué cosita es lo que estamos viendo en el microscopio. Obviamente esto con la práctica ya se va haciendo más sencillo. Las personas que trabajan sus 8 horas ahí en un laboratorio solamente interpretando hemogramas, obviamente ya lo tienen pues en la palma de la mano y basta que miren un ratito y ya saben que este es un eosinófilo, este es un neutrófilo, esto es tal, 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 tal. Pero obviamente esto se va consiguiendo más con la práctica. Lo que les decía, quería hacerles esta comparación solamente entre lo que viene siendo valores de caninos y valores de bovinos. Si se fijan bien, aquí vamos a tener el porcentaje de los diferentes tipos de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En la mayoría de los animales, si se fijan bien, vamos a tener que los neutrófilos son los que se encuentran en mayor porcentaje, por ejemplo, en perros de 60 a 70%. También en los seres humanos, si no me equivoco, están por encima del 50%. Y en la mayoría de los animales vamos a tener que siempre están aquí los neutrófilos en un porcentaje muy elevado. En segundo lugar van a estar los linfocitos y así sucesivamente. Mientras que en el caso de los bovinos, y en general en el caso de los rumiantes, vamos a tener que la figura cambia, porque si se fijan en la tabla de referencia, en los valores de referencia en bovinos, vemos que las células que se encuentran en mayor número son los linfocitos. Entonces, en el caso de bovinos, tenemos que los linfocitos se los encuentra en un valor de 45 a 75%. Y en segundo lugar van a estar los neutrófilos en un valor de 15% a 45%. El resto ya se mantiene igual en todas las especies. En tercer lugar, monocitos, luego los eosinófilos y luego los basófilos. Entonces, simplemente quería ponerles esto para que lo tengan en consideración. De la diferencia morfológica lo vamos a hablar el día viernes, pero en el tema de los valores de referencia quiero que les quede muy en claro que en la mayoría de las especies animales, los neutrófilos son los que se encuentran en mayor número. Y solamente cuando hablamos de los rumiantes, decimos que son los linfocitos, pero se me está durmiendo la boca, son los linfocitos los que se encuentran en mayor número. Así que eso, por favor, recuérdenlo siempre. La mayoría de las especies tienen más neutrófilos que otra cosa. Los rumiantes tienen más linfocitos que otra cosa. Y bueno, simplemente hacer un pequeño adelanto, porque esto lo vamos a ver a detalle el día viernes. Voy a pasar algunas diapositivas para ver algunos ejemplos de que principalmente en los glóbulos blancos es que llega a manifestarse la forma en la que podemos observar estos diferentes tipos de células sanguíneas. Aquí nuevamente surge pues un nuevo problema para los veterinarios, porque bueno, cuando uno trabaja solamente con una especie, no tiene mayor problema de identificar si está viendo un glóbulo rojo, si está viendo un neutrófilo, si está viendo una plaqueta. Pero cuando trabajamos con muchas especies, muchas veces pues nos vamos a topar con cositas que nos hacen perder la fe en la humanidad, porque decimos, pero yo he aprendido que los neutrófilos se ven de esta manera, ¿por qué en estos animales se ven de otra manera? Entonces,
Aquí radica la importancia de tener siempre un buen manual o un buen atlas, ya sea que tengamos nosotros uno o que elaboremos nosotros nuestro propio manual o nuestro propio atlas para identificar las células sanguíneas. Porque bueno, muchas veces no va a ser lo mismo que estemos buscando un linfocito en un perro a que estemos buscando un linfocito en un caballo. Entonces, ahí empiezan a surgir algunas dificultades cuando uno observa en el laboratorio. Entonces, simplemente para mostrar cómo suelen verse los neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos en los caninos, algunos ejemplos. En el caso de los felinos, igual, si hay algunas variaciones, a veces las variaciones van a ir más en el tema de lo que viene siendo la coloración del citoplasma, porque en algunas especies sí lo vamos a ver de manera similar a un neutrófilo, pero puede ser que lo que varíe sea la coloración del citoplasma. En algunas especies se lo va a ver más, mediante la tinción se lo va a ver más clarito, en otros se lo va a ver más oscuro. En este caso tenemos basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos de un felino. En equinos igual, cómo se ven los neutrófilos, cómo se ve el eosinófilo, cómo se ve los linfocitos, los basófilos. Vemos que hay algunas diferencias entre leves a un poquito más marcadas. En el caso de los ovinos, igual como se lo puede ver, aquí por ejemplo el neutrófilo parecen simplemente 3 líneas que están ahí, su núcleo, su eosinófilo aquí por ejemplo, es cuestión de verle también formas, es como la histología. Aquí el eosinófilo podemos ver, pareciera como una serpiente, su núcleo. El linfocito aquí se lo ve más deforme su núcleo. El basófilo. Bueno, aquí tenemos en otras especies, igual como se lo puede observar. Aquí, por ejemplo, este monocito engañoso que a mi ver yo lo catalogaría como un neutrófilo, pero resulta que en esta especie es un monocito. Bueno, aquí ya empiezan a ver que la vida es cruel y confusa a ratos. En el caso de la iguana verde, por ejemplo, eh, tenemos ejemplo de cómo se ve el eritrocito, vemos que está alargado, otra vez se me está yendo esto, cómo se ven los eosinófilos aquí completamente diferente a lo que son los eosinófilos de otras especies, los monocitos, esto es de lo que les voy a mencionar el día viernes, por ejemplo, los heterófilos, azurófilos, que son algunas variaciones de las células sanguíneas en reptiles principalmente. Entonces, bueno, esta creo que es una de las mejores representaciones de la diferencia que hay de la morfología de una célula sanguínea de una especie y otra especie y que es bastante, que nos complica bastante, bastante la vida. Pero la mayoría de las especies es como hemos hablado en un comienzo, cómo es su núcleo, cómo se las alcanza a observar. Pero bueno, tenemos que saber también que otras especies tienen sus peculiaridades. En el caso de las aves, por ejemplo, igual tenemos, este es el caso, creo que toditos son, no, este es basófilo. Los eosinófilos vemos que son igual de una forma marcada. En este caso, estas otras células que vemos acá son glóbulos rojos. Y vemos que igual que los reptiles, sus glóbulos rojos son alargados. Y bueno, ahí simplemente esas imágenes para mostrarles, hacerles como un adelanto de lo que vamos a ver el día viernes, para que sepan que, bueno, sobre lo que conocemos, algunas especies se salen del molde y ya nos empiezan a complicar un poquito las interpretaciones y lo que observamos en el microscopio.